y dos ramas. El cuerpo tiene forma de un arco, de una U, de una herradura, como quieran. Tiene dos caras, antero-externa, postero-interna. Tiene dos bordes, superior, inferior. El borde superior, es la apófisis alveolar. ¿Ya? Todo el borde superior es la apófisis alveolar para la articulación alveolo-dentaria. ¿Qué tipo de articulación es? Anfiartrosis y gonfosis. Anfiartrosis y gonfosis. No me digan solamente gonfosis, se llama anfiartrosis gonfosis. Bien. El borde inferior sirve para la inserción del músculo platisma. Pero el platisma no se insertaba en la piel, no es esquelético. En la piel, pero también inserta acá. O sea, la mayor parte del músculo es piel. Su única parte ósea es ahí nomás. Y se va hacia la comisura. ¿Sí? Bien. Su origen es acá, el platisma. En la piel de la región del pectoral. ¿No? Mira, así. Se inserta aquí en el hueso y se inserta en la comisura, en la piel de la comisura. ¿Qué cosa? Ya. En la cara antero-externa, Su borde inferior. No, en su borde inferior, disculpen, vamos a tener acá la inserción del platisma, ¿no? En la cara antero-externa, en la parte media, tenemos sínfisis mentoniana, que al nacimiento es cartilaginoso toda esta zona, pues se une, ¿no? Y luego se osifica de manera triangular, de tal manera que en la parte inferior forman la protuberancia mentoniana o eminencia mentoniana. El punto más sobresaliente de esa eminencia se llama protuberancia mentoniana, como punto craniométrico. ¿Ya? El punto más sobresaliente de la protuberancia mentoniana se llama así PB y es el punto craniométrico a nivel mentoniano. Acá al lado de la sínfisis tenemos las fosas mentonianas para el músculo mentoniano o borla del mentón. A nivel de la segunda premolar tenemos los agujeros mentonianos. Los agujeros mentonianos permiten el paso del van mentoniano. Por detrás del agujero mentoniano tenemos la línea oblicua externa. Línea oblicua externa donde se inserta el buccinador. Luego esta línea oblicua externa se une con la línea oblicua interna. La línea oblicua externa con la línea oblicua interna forman detrás de la última molar el trígono retromolar para la papila retromolar, ¿no? Acá se inserta la papila retromolar. ¿Cómo se llama eso? Trígono retromolar. ¿Para qué sirve la papila retromolar? Para las prótesis. Claro, para la confección de las prótesis totales. Los pacientes que pierden sus piezas dentarias y hay que hacerle prótesis totales, hay que tomarles la impresión, hay que hacer la prótesis hasta la papila retromolar, porque eso es como una especie de almohadilla atrás, ¿no? Donde las prótesis se encajan, ¿no? De tal manera que le da estabilidad a las prótesis completas. La línea oblicua interna, para el miloioidea, o también llamada línea miloioidea, sirve para la inserción del músculo miloioidea, piso de la boca. Esta línea me separa dos fosas, miren. Una anterior y una posterior. Una superior, una inferior. Fosa sublingual para la glándula fosa submaxilar para la glándula submaxilar. De tal manera que el músculo miloideo me separa. Al ser el piso de la cavidad bucal, me separa las dos glándulas. ¿Ya? La glándula sublingual dentro de la cavidad bucal y la glándula submaxilar fuera de la cavidad bucal. Por ahí había una mandíbula, creo, con las glándulas. Hasta arriba es la boca y para abajo ya no. Entonces miren, acá sería la glándula sublingual, ¿no? Y acá abajo la glándula submaxilar, ¿no? Que no se ve. Eso ya no es parte de la acá la han querido poner como glándula, pero esta no es la glándula.
El rasur maxilar estaría acá afuera, ¿no? Claro, más abajo. Está prácticamente en el cuello. Bien, pues. La espina de Stiglitz. En la parte más anterior tenemos la Apófisis genis. apófisis genis. Genio grosso. 4. Son 4. 2 superiores y Dos 2 inferiores. inferiores. Estas que se ven acá, ¿cuáles son? Genio grosso. Las que se ven son No. las superiores. Las que se ven son las Superiores. superiores, ¿no? ¿Por qué? Porque es el músculo Genio grosso. Está No. más No, genio grosso. desarrollado por el músculo. ¿Por qué músculo? ¿Qué músculo se inserta en la apófisis genis superior? Genio gloso. Genio gloso. ¿Y en las inferiores que no se notan? Genio Genioideo. yoideo. Y más abajito ¿Por la qué se digas. nota mal el genio gloso? Porque es músculo para la lengua. Por supuesto, ¿no? La lengua es más fuerte que el hueso yoide, ¿no? Entonces el músculo se desarrolla más el que va a la lengua. ¿Quién respondió? Flores. ¿Qué es esto? La fosita digástica. Ah, fosa Fosita digástrica, pero digástrica. Para el vientre Para el anterior. vientre anterior del Digástrico. digástrico. Muy bien. A nivel de las ramas, vamos a tener que tienen ¿cuántas caras? Las ramas tienen Una, dos caras. Interna y externa. Cara externa y cara Interna. interna. Macetero. ¿Cuántos bordes tiene? 1, 2, Anterior, superior, posterior e inferior. La unión del borde posterior con el borde inferior forman Gonio. el gonium o ángulo mandibular, Mandibular. ¿no? Otro punto. Gonium, otro punto craniométrico, ¿no? Otro punto para Flores. Bien. ¿Qué es esto? La cara Externa. externa De la mandíbula. De la rama. ¿no? Acá se inserta un músculo llamado Macetero. macetero. Y en el ángulo externo se inserta El pterygoideo externo. externa. No, no. macetero también. Acá el fascículo profundo, acá el fascículo superficial, ¿no? De esta manera que el músculo viene así y así, Doble. ¿no? En el gonium. En el gonio, pero en la parte externa. Este agujerito de acá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este agujero? Ese agujero lo han hecho para. ¿Cómo se llama ese agujero? No hay ninguno, es para hacer el hueco para la. Exacto. Ese agujero para el tornillo, ¿no? Muy bien. Puedo preguntar en el examen también, ¿no? ¿Cómo se llama ese agujero y qué pasa por ahí? Un tornillo. Esto de acá es el borde Anterior. anterior, ¿no? El borde anterior es importantísimo, ¿ya? Palparlo, tocarlo en el paciente, sobre todo cuando hacemos anestesias tronculares. ¿Por qué? Porque a veces hay pacientes que son bien cachetones, ¿no? Y no se ve bien, ¿no? Entonces a los que se creen cancheros, así nomás, sin palpar, ¿no? Agarran y ponen la aguja y pueden salir la aguja La por acá, travesa cachete. ¿no? ¿Por qué? Porque están hacia afuera, están por acá, ¿no? Le están poniendo así al paciente, ¿no? Entonces, si yo no palpo esto, yo cómo voy a saber ¿Dónde si ponerla? estoy en la cara interna de la rama, ¿Sabe lo que ¿no? toma? Entonces, esto me sirve como guía, ¿no? Ah, la aguja la tengo que poner para acá, ¿sí o no? Para esta zona. Bien, porque ha sucedido, hay pacientes que son bien Le cachetones. ha sucedido, creo que sí. No, felizmente no. ¿No le tocó cachetonas? Sí, pero no me tocó. Ah, ya. Tiene puntería. Le puso vacuna. Bien. Mira. Entonces tenemos acá el borde anterior Pensando cochinada. ¿no? que hacia arriba, Sí. ¿ya? Que hacia arriba forma la apófisis Coronoide. con el borde superior, ¿ya? Entonces el borde anterior y el borde superior forman en la parte anterior la apófisis coronoide, que sirve para inserción de otro músculo masticatorio, del Temporal. temporal. Muy bien. Entonces el músculo temporal es el que hace que se desarrolle o no la apófisis coronoide. Luego tenemos acá la escotadura Sigmoidea. sigmoidea. Por acá pasa nervio y arteria maceterinas. Por acá. Por la escotadura sigmoidea. Sí, muy bien. Luego tenemos acá Cóndilo. cóndilo Con la fosita mandíbula. pterigoidea. mandibular, que presenta un cuello y una cabeza. El cuello presenta la fosita Pterigoidea. pterigoidea para el músculo Pterigoideo externo. pterigoideo externo. Y la cabeza presenta una zona anterosuperior y una zona posterior. La zona anterosuperior es la zona Articular. y la posterior No no articular. Acá va a estar la zona bilaminar o retrodiscal Eso, de la articulación. que ahí está el disco para que El no disco haya está acá encima. fricción. Se mueve. Ujú. Vamos a la cara
interna. En la cara interna tengo La espina la espina de Spix. que más o menos está a 1,5 centímetros de las caras oclusales de las molares. Entonces miren, si suponga que mi dedo fuera la molar, ¿no? Más o menos mi dedo será un centímetro, centímetro y medio, ¿no? Y miren, a ese nivel está la espina de Spix. Profesor, ¿y eso de cerres? ¿Cerres? ¿Agujeros cerres? Son unos agujeros accesorios. ¿Pero se ve en algunos? Acá, por ejemplo, se ve, miren. ¿Eso no es en niños? Sí, pero en algunos permanecen, prevalecen. ¿Pero ese no es una de niño? Es chiquitito. Miren, Ah, ya. chiquititos se ven. Ahí. Ahí está. Conducto Ay, cerres. Que es un conducto accesorio para las ramas de la arteria dentaria Inferior. inferior. ¿Qué se llama conducto? Conducto cerres. Cerres. ¿Dónde está el espina espina? Ya, luego tenemos el agujero. Dentario inferior. De dentario inferior. Por si acaso ya no vamos a decirle dentario, ¿eh? Vamos a decirle alveolar inferior. Todos los que son dentarios van a ser alveolares, ¿no? La nueva nomenclatura es alveolar. ¿Por qué? Porque si decimos dentario, quiere decir que solamente va a ir a dientes. Si decimos alveolar, Para los quiere decir que alvéolos. va a ir a hueso, periodonto, dientes, ¿no? Porque los dientes están dentro de los alvéolos. Entonces tenemos el conducto alveolar Inferior. inferior, por donde va a pasar el van alveolar Inferior. ¿no? Y miren ahí los canales, ¿no? O el canal, mejor dicho, porque es un solo canal de un conducto llamado conducto mandibular. O sea, el conducto que está dentro se llama conducto mandibular. Ahí pasa el van Mandíbula. No, alveolar inferior. alveolar inferior. ¿Acá no hay dos ramas? Ujú. Pero eso recién lo han cambiado. Entonces, si en el examen ponemos dentario, no cuenta. No, Pero igual alveolar es, inferior. Pero la diapositiva. en libros aún sigue. ¿La diapositiva sigue todavía? ¿Has visto la diapositiva tú que me estabas pidiendo todo? En la diapositiva yo estudio de ahí, por eso sí. Si no hay nombre. Sí. No hay todavía. Ah, no, pero usted lo dijo. Cuando haga fosa cigomalar Dio los dos ahí nombres. vamos a estudiar los nervios. Ah, ya. Ya, bien. Acá tenemos a la altura de la segunda, miren, a la altura de la segunda premolar el Ahí ya. agujero Mentoniano. mentoniano. Y de ahí ya no pasa, creo, ¿no? Miren cómo está pasando el conducto por acá y miren dónde nace el nervio y arteria mentoniana, miren. Nacen por detrás del agujero, ¿sí o no? Miren, Y ahí sale hacia arriba. el nervio y arteria mentoniana están por detrás. Este es el agujero, miren, No veo. y ahí recién están naciendo, ¿sí? Por detrás del Agujero mentoniano. agujero. Entonces sale de acá y sube. O viene de Entonces acá miren y cómo sale. hace el nervio y arteria. Se van hacia adelante, doblan hacia arriba Y van. y hacia afuera. Y se meten y salen por el agujero Mentoniano. mentoniano. Esta curvatura que se ve acá se llama bucle, ¿ya? Se llama bucle mentoniano. ¿Ya? Esta curvatura que hace la arteria y nervio mentoniano antes de salir por el agujero mentoniano. Bucle mentoniano. ¿Y para qué nos sirve eso? Ah, para poner Ujú. los implantes. Ya, para poner implantes, ¿no? En implantología y también para hacer injertos de mentón, ¿no? Para hacer injertos de mentón, por ejemplo, yo tengo que saber que puedo sacar desde el agujero mentoniano derecho hasta el agujero mentoniano izquierdo, pero no pegado al agujero, sino cierta distancia, de tal manera que yo no pueda lesionar el bucle, ¿no? Porque si lo hago pegadito al agujero, voy a cortar a la arteria y nervio mentoniano, porque a veces se van más adelante todavía, más adelante, más para adelante, poner un- y salen. Injertos de... Injerto de mentón, saco un pedazo de mentón, ¿no? O sea, todo esto de acá, miren. ¿Qué para Quiero sacar ponerle? de acá a acá. Sacarle. Para sacar, Y ese por, Saco se un puede poner a pedazo, lo que yo había bueno. dicho, ¿no? ¿No dijo que podía ponerle también acá? para poner injertos, ¿no? Sobre todo el maxilar superior a nivel de la región molar, De la región se del... pueden poner Ah, injertos, ¿no? De los Quiero senos sacar paranasales. ¿qué queda sin mentón? Quiero sacar para ambos lados, pues agarro y saco de acá, acá, ¿no? Toda la tabla con hueso esponjoso. Se queda la tabla interna con hueso esponjoso.
¿no? Entonces saco ese pedazo, lo parto en dos y lo pongo, ¿no? Ya después veo cómo lo pongo. Pero la cosa es que hay que tener una referencia. límite. Claro. Yo no puedo hacer acá, tengo que hacerlo 10 De acá milímetros. para 10 adentro. milímetros, ¿sí? Para adentro. Para asegurarme de no lesionar al bucle, que puede pasar así, ¿no? Pero ¿No? después cuando lo tapa eso. No, simplemente pones una membrana, ¿no? Necesito que se Un dosifique. relleno óseo, suturas y se forma nuevamente el hueso, ¿no? El hueso se regenera, el hueso se regenera. Bien, entonces tenemos a los agujeros mentonianos, ¿no? Como zonas importantes De referencia para ahí. de referencia tanto para injertos como para la colocación de implantes, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo se llama el conducto acá? Mandibular. Mandibular. ¿El agujero cómo se llama? Alveolar inferior. Alveolar inferior. Para el van. Alveolar inferior. Espina de El agujero está 1 centímetro por encima de las caras oclusales. en adultos, ¿eh? En adultos, no en niños. En niños está en el mismo plano, ¿no? En el mismo plano oclusal. ¿Por encima de qué? Del plano oclusal. Plano oclusal quiere decir esto, pues, ¿no? Este es el plano oclusal. ¿Dónde están los? Claro, por ejemplo, miren. La cara voy al plano oclusal de los oclusal, di- de miren, los- voy al plano oclusal, Y 1 centímetro. miren, Para arriba. ¿sí? 1 centímetro por encima, ahí estoy, en el agujero mentoniano. 1 centímetro Mentoniano medio- no. No, dental inferior, ¿no? Alveolar inferior. 1 centímetro más arriba, o medio centímetro, y está el Espina de Spitz. espina Spitz. Llenan ¿No? La espina Spitz está a 1,5 centímetros del plano oclusal y el agujero a 1 centímetro del plano oclusal. Oclusal. Por debajo tenemos esto. Hay un canal acá, ¿no? Acá hay un canal. Exacto. Acá hay un canal llamado canal miloyoideo. ¿Ven? Para el nervio miloyoideo. Pero acá no es un canal. Ahí es un Agujero. conducto que está tapado, ¿no? Miren acá. Pero no es canal. Acá sí es un verdadero canal. ¿Por qué está seca? Es que algunos se cierran. Canal. Canal miloyoideo. Para el van miloyoideo. Este nervio miloyoideo inerva al músculo miloyoideo y al vientre anterior del. La arteria miloyoidea irriga al músculo miloyoideo y al vientre anterior del Digástrico. ¿no? Que son los principales músculos que van a descender la mandíbula. Y acá tengo la rugosidad para el músculo pterigoideo Interno. de tal manera que el pterigoideo interno con el macetero forman la hamaca La o cabilla. cabestrillo mandibular. Hamaca o cabestrillo mandibular. ¿Hamaca también? Ujú. Sí. ¿Listo? Ahora sí. Y para terminar, ¿Cabestrillo qué? Mandibular. Mandibular. esfenoides. ¿Por qué es importante el esfenoides? Porque acá están los agujeros por donde sale el quinto 1, el quinto 2 y quinto 3. Hendidura esfenoidal. Figura esfenoidal, agujero redondo, Mayor y oval. Y acá tenemos el menor, ¿no? El hueso esfenoide es un hueso que tiene la forma De murciélago. de murciélago, es un hueso irregular, presenta un cuerpo, ¿no? Que tiene 6 caras, superior, inferior, laterales, tiene una cara anterior y una cara Posterior. posterior. En la cara superior del hueso esfenoide tenemos la fosa pituitaria. pituitaria o hipofisiaria. Por delante de él el canal óptico y los Falqueas agujeros ópticos. Presenta 4 alas, Mayores 2. alas menores y alas Mayores. mayores. A nivel de las alas menores están pues las apófisis clinoides Anteriores. Entre el ala menor y mayor tenemos la hendidura Esfenoidal. esfenoidal. A cada lado de la fosa hipofisiaria tenemos los canales Cavernosos. Exacto. Tenemos acá los agujeros redondos, mayor, Menor. oval, menor. ¿Y dónde están los carotidios? A ver. Por acá. ¿Dónde están los carotidios? ¿Tiene posterior? El carotidio se forma de la articulación entre, Oxi. por acá venir peñasco. el peñasco, el temporal y el ala mayor. No, y las pterigoides. y ¿Esto qué es? ¿Cuál es la ala mayor, pues, ¿no? Ala mayor del esfenoide. Entonces, esa articulación forma
el agujero carotídeo adelante y acá atrás el rasgado agujero anterior. Ya, entonces tanto el agujero carotídeo y el agujero rasgado anterior se forman de la articulación del esfenoide con el Peñasco peñasco temporal. Por eso es que no se ve acá se ven solamente los canales, ¿no? Agujero, carotídeo. ¿Y el conducto? es por debajo. Está más atrás. Acá tenemos en la parte posterior la lámina Cuadrigémina del esfenoide, donde salen las apófisis clinoides posterior. posteriores. En la cara anterior tenemos la cresta esfenoidal, que se va a articular con el hueso etmoides. Vomer se va a articular acá abajo. Hay otra cresta acá abajo. Y ese es el que hace la esquindilesis. Claro, acá se va a articular con el Vomer. acá. ¿Y cuál es el que ha dicho? Y este de acá se articula el Moides. Acá tenemos los senos Esfenoidales. esfenoidales, ¿no? Senos esfenoidales que están dentro del cuerpo del esfenoide. Son dos, ¿no? Derecho, izquierdo. Luego tenemos acá como patitas La sala. apófisis Pterigoides. que presenta una cara anterior o a veces un borde anterior, y si lo volteamos en la parte posterior vemos las alas, Externa e interna. ala interna y ala externa, y en el medio una fosa, la fosa Pterigoidea. para la inserción del músculo pterigoideo interno. En la parte más superior del apófisis pterigoides tenemos un conducto. Conducto vidiano. Ya lo voy a El nervio vidiano. señalar con esto. Conductos vidianos. Conductos vidianos. La cara anterior, ¿no? Entonces miren dónde están los conductos vidianos. A ver, profe, para acá. ¿Qué pasa por el conducto vidiano? Nervio vidiano. El van vidiano. Por debajo. Miren, si yo pongo acá el peñasco del temporal, voy a ver que Sale de ahí. el van vidiano va a cruzar el agujero rasgado anterior. Lo cruza, ¿sí? Por eso que en algunos textos dicen por el agujero rasgado anterior pasa el van vidiano. Pero no pasaría, cruzaría, ¿no? Claro, lo cruza pero por abajo. O sea, acá está el agujero vidiano y el van vidiano pasa por acá abajo. No pasaría. Pero no lo cruza, no lo atraviesa. ¿Ya? Si no hace esto, ¿no? Cruza, ¿no? Sino que en la traducción, como es un libro francés, ¿ya? Lo han traducido mal ahí, ¿no? Como que cruza pero no lo atraviesa, pues, ¿no? Bien, entonces no se olviden, por los conductos vidianos pasa el van arriba de la vidiano. apófisis pterigoides. Claro, porque mira, acá está el redondo mayor. ¿Y eso en un cráneo entero se ve? No, porque está justo en la articulación. Y acá está el redondo menor, ¿no? Y ahí está el pidiano. Y por acá está el agujero óptico. Bueno, Y quedó. hasta ahí viene el examen. ¿Será teme todavía? No, por favor. Descanse, no se vaya a poner mal. A tema es fácil. Sí, pero En teoría.